Los atropellos judiciales a la Constitución, sancionada por los mismos que ahora la violan, se está utilizando como un precedente para condenar inocentes. Infortunadamente advertimos una rama judicial cooptada por el gobierno, donde se ostenta un régimen que utiliza a la rama judicial como un arma de guerra, en lo que bien ellos llaman y relacionan en el libro rojo del PSV como la combinación de todas las armas de lucha. Las organizaciones internacionales que condenan el terrorismo y los grupos narcoterroristas como las FARC también se interesan por las violaciones de los derechos humanos de los detenidos en Venezuela. Vemos con bastante preocupación y pues igual elevaremos nuestras voces hacia la comunidad internacional para que pues conozca de primera mano, de primera fuente, de manera técnica el problema que hay contra las personas que no se han levantado en armas como se le han levantado los terroristas en otro país, sino se han levantado con pitos y banderas. Ese ha sido el arma de los opositores del presidente Hugo Chávez. El pito, las banderas y los libros, las columnas de opinión, y bueno, eso infelizmente ha sido criminalizado. Podemos, por ejemplo, relacionar cómo el año pasado se radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una acción jurídica por parte de UNO América en contra del Estado de Venezuela, léase en contra de Hugo Chávez Frías, por las amenazas y por la apología a la guerra en contra de los pueblos de Honduras y de Colombia. Y leemos cómo, de acuerdo y como consecuencia de esta acción jurídica y de otras acciones jurídicas y mediáticas en el continente y en el mundo, se llevó a cabo y se motivó la captura ilegal del presidente de UNO América, Alejandro Peña Esclusa, haciendo un montaje probatorio y de evidencia en su casa. Mi esposo se encuentra muy fuerte y muy sereno y al mismo tiempo con una gran certeza de que Venezuela va a tener un cambio positivo. Ese anhelo que los venezolanos tenemos de superar este momento oscuro de nuestra historia, él tiene una certeza en ese sentido y eso le ha permitido a él sobrellevar estos casi 45 días de prisión con mucha esperanza. El motivo es llevar a cabo una visita para conocer de una manera más directa la situación de los presos políticos que en estos últimos años, en esta última década, han sido una situación bastante sistemática y bastante preocupante, primero por expresar. Infelizmente en este país tan hermoso se ha criminalizado la opinión, el derecho de criticar y de luchar con lo que no se está de acuerdo. Hemos visto que es una necesidad desde nuestra organización que pues ha mostrado unos adalides internacionalmente muy contundentes en materia de la lucha contra el terrorismo, contra todo lo que se le parezca, y nos preocupa muchísimo que una persona como Alejandro Peña Esclusa, que ha sido una gran persona que ha luchado internacionalmente contra las FARC, haya sido criminalizada en Venezuela con ocasión a sus posturas críticas y de acción contra las FARC y pues contra los presuntos apoyos que está teniendo. Yo creo que mi esposo es víctima en este momento de un pase de factura debido a la eficacia de su trabajo político internacional. Alejandro Peña Esclusa es un personaje que ha desarrollado a nivel de América Latina una labor de difusión y de crear conciencia sobre los peligros que para otros países representa el proyecto político de Hugo Chávez, y su voz ha sido escuchada. Mi esposo ha disertado en universidades, en el Congreso del Brasil, en Colombia ha editado un libro que ha sido publicado 2 veces y se ha agotado, ha estado en Bolivia, en Centroamérica, en Argentina. Él ha hecho un trabajo de difusión y concientización de años y los resultados ya se están viendo porque, como vemos, el socialismo del siglo XXI está retrocediendo en América Latina, las tendencias están cambiando, hay vientos de cambio en toda la región y yo creo que eso es lo que ha motivado el encarcelamiento de mi esposo. ¿Usted no tiene algún tipo de aprehensión por su integridad física en esta visita a Venezuela? Obviamente, pero nosotros los defensores de derechos humanos pues tenemos que asumir esos riesgos, máxime en favor de nuestros hermanos venezolanos. Eso sí tenemos que advertir que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de Naciones Unidas están previamente advertidos de nuestra visita al país de Venezuela.
Al regreso, el caso emblemático de un periodista del estado Yaracuy, quien pese a ser declarado inocente por un jurado, sigue preso por capricho del juez.